Hola, mi nombre es Antonella y este es mi canal de libros. Hoy les traigo un video que va a hablar de los libros feministas que más me gustan, así tal cual. O sea, no son libros que ya de uno te dicen qué es el feminismo y por qué necesitamos el feminismo y todas esas cosas. Pero todas esas cosas, Wikipedia, amigos. o, o cualquier otro sistema cibernético de definición, definiciones.com. Esos libros son importantes, no les voy a mentir, también me ayudaron mucho en mi formación con el feminismo. Yo sé que la journey o el camino para ser feminista es diferente para todo el mundo. Hay gente que de plano no se representa con la palabra feminista, o sea, está bien, good for you, I guess. Pero yo sí. Entonces, libros de los que voy a hablar, yo considero que son feministas por las situaciones que tratan, por los personajes y sus grandes ideas que me ayudaron muchísimo a mí cuando los estaba leyendo. Yo me considero feminista desde los 12 y tengo 22, o sea, han pasado 10 años, porque te das cuenta de que el mundo en el que vivimos, el contexto, por ejemplo, yo en Venezuela, mi contexto cultural era muy diferente y obviamente te das cuenta de cosas no tan chéveres que viven las mujeres y que son así en todo el mundo. Desde que tengo 12 han habido muchos cambios, las marchas por el Día de la Mujer en México, en París, en Estados Unidos, movimientos en internet como el Me Too Movement, que a mucha gente le parece, o sea, ya en este punto a mucha gente le parece como obsoleto o ay que, o sea, hay mucha controversia alrededor del movimiento, pero en ese entonces que yo estaba apenas aprendiendo, mucha gente ni sabía, o sea, que era ciencia cierta el feminismo. Entonces estos libros a mí me hicieron como compañía y me dijeron, no estás sola, o sea, hay mucha gente que piensa igual y no es algo nuevo, no es una idea nueva pensar que los hombres y las mujeres pueden tener las mismas oportunidades y derechos. O sea, entonces se los voy a compartir. El primero del que les quiero hablar es Matilda. Y tú me dirás, ay, ¿por qué Matilda es un libro feminista? Es un libro infantil, amiga. Pues sí, es un libro feminista porque la protagonista, por empezar, o sea, Matilda es este cuento infantil de esta niña que se refugia en los libros, que ve su realidad y dice, sorry, no me gusta mucho esto que estamos manejando en la familia porque su familia es bastante abusiva con ella. Y se trata de su curiosidad, su rebeldía, su ambición por salir de la situación en la que está. Y Matilda es una niña súper inteligente, o sea, como les digo, se refugia en los libros y es una niña muy pequeña, pero lee libros muy grandes y es un súper genio. Y en algún punto del libro, o sea, te maneja la telequinesis y todo lo demás. Y los personajes de Matilda, los personajes femeninos, me gustan mucho porque son sumamente complejos y te muestran todos los matices de lo que significa ser mujer. Tienes a la misma Tronchatoro, o sea, que creo que es como mi primer ejemplo en la vida de misoginia internalizada. O sea, la señora no podía soportar a las niñas, decía que eran asquerosas, que no podía tener una, y de hecho, o sea, odio a Matilda por nada. La escena súper famosa de ella jalándole las trencitas a una niña por simplemente usar trencitas. La señora Honey, o sea, que valoraba a Matilda, valoraba este deseo por entender, por conocer. Matilda es uno de mis libros favoritos porque era eso, ser acompañado por el conocimiento, valorar las historias, valorar los libros, refugiarse en ellos, saber que no estabas solo, que allá afuera hay un mundo de posibilidades y que tus circunstancias no te definen, tus circunstancias actuales o por lo que estás pasando en este momento no define la persona que eres ni define lo que tiene el futuro para ti. Entonces ese libro me parece súper bello, súper recomendado, así no estés de acuerdo con el movimiento feminista. Me parece un libro maravilloso y que te da un plus para mí los tintes feministas que tiene. O sea, el ver una sociedad que valora que estés callada, que bajes la cabeza, que te dejes maltratar, y rechazarla completamente, decir, no, yo no quiero eso, o sea, yo quiero aprender, yo quiero explorar el mundo y quiero cambiar mi situación. Entonces, Matilda va de eso y, o sea, ¿qué más feminista que eso?
El segundo libro del que les quiero hablar es Inés del alma mía. Inés del alma mía de Isabel Allende. Ah, Matilde de Roald Dahl. Creo que debí decir el autor. Pero es que es un libro tan conocido, se me fue. El segundo libro que les quiero hablar es Inés del alma mía de Isabel Allende. Isabel Allende, ustedes saben que yo amo sus libros, amo todo. De hecho, hubo una época en mi vida en la que leí muchos de sus libros back to back. O sea, leí Eva Luna, del que ya les hablé, cuentos de Eva Luna. Después leí Inés del alma mía, La mente japonés, todo esto. Mucho, mucho, mucho. Yo, love her, fan, number one fan. Isabel Allende es feminista prácticamente desde que empezó, desde que era periodista. Porque ella decía que ella estaba en un mundo rodeado de hombres y ella tenía que tomar la fortaleza para ser esa voz para las mujeres y para ella misma, probarse que sí podía tener éxito en este mundo rodeado de puros hombres, porque ser mujer no la detenía. Ser mujer no era una debilidad ni una flaqueza. Más bien, ella usa todas sus historias para demostrar totalmente lo contrario. Inés del alma mía es una novela histórica. Se trata de Inés Suárez, una conquistadora de Chile que yo no tenía ni idea. Y eso es algo que me gusta mucho y ese es lo que yo rescato de ese libro, que a pesar de que es de la colonización de Chile y todo lo demás, no endulza la colonización ni dice como que, oh my god, este tipo era lo máximo, sino que te da a conocer de ella. O sea, pasa mucho en la historia, y esto era algo que yo creía de niña, que yo pensaba que toda la historia era puros hombres, que las mujeres nunca hicimos nada hasta hace, no sé, 30 años atrás. Y es totalmente mentira. La única razón por la que no conocemos de la participación de las mujeres en la historia es porque no hay registro de ello, o no le prestábamos la suficiente atención o no buscábamos lo suficientemente bien. Pero las mujeres hemos estado desde siempre y las mujeres siempre hemos tenido contribuciones a la historia. Entonces me gusta mucho que esta novela la hable nada más ella desde su punto de vista, cómo vivió la colonización, cómo vivió lo que pasó después, lo que pasó antes. O sea, cómo esta mujer cambió la situación en la que estaba y fue de las primeras mujeres que viajó a América, no necesariamente, y estaba casada, pero entonces ella dijo, no, pero yo estoy con este otro tipo, Pedro Valdivia, yo soy su pareja y tal. Cosa que era impensable en esa época. O sea, estoy hablando de los 1500, o sea, imagínense si en los 1800 las mujeres no podían hacer nada, en 1500 era peor. Entonces, es mucho de eso, es mucho de ver tus circunstancias, ver lo que te rodea, ver las normas, las pequeñas cosas. O sea, una mujer no debería viajar sola, una mujer no debería hacer esto, y rebelarse ante ello, romper paradigmas. Eso para mí es una cualidad muy feminista, y ese libro para mí es un libro feminista por eso. Esa historia me gusta mucho, sobre todo porque da a conocer una figura histórica femenina, algo que en Latinoamérica es muy difícil encontrar. O sea, de hecho, otra de mis figuras históricas favoritas es Manuelita Sáenz. O sea, si no saben quién es, por favor búsquenla. O sea, es impresionante lo que ella hizo para la época. O sea, era una generala, se montaba a caballo. O sea, y la gente la recuerda por ser la novia del Libertador y así. Pero ella hizo mucho más, hasta fue espía, Dios mío. O sea, hay tanta información a la que no tenemos un acceso fácil y directo, sobre todo con figuras históricas femeninas, que es devastador, porque, o sea, mientras más se investiga y mientras más sale a la luz, te das cuenta de que no es que no estábamos ahí, sino que no tuvimos la misma atención que los hombres. O sea, no tuvimos como el mismo registro, pero las mujeres siempre han estado ahí, siempre han estado ahí. Y no a la sombra de un gran hombre, como se solía decir. O sea, estaban ahí para hacer historia y para hacer cambios y para poner pie firme a pesar de las circunstancias. Entonces ese libro también me gusta mucho por eso. Léanlo. El tercer libro del que les quiero hablar, este sí es como más claro que es un libro feminista, porque la intención parte de como concientizar a los lectores de la desigualdad de género.
es Kim Ji-young, nacida en 1982. Este libro lo leí porque causó mucho furor cuando fue publicado en Corea del Sur. ¿Por qué? Porque trataba como temas, como les digo, muy feministas. Y cuando digo muy feministas era nada más que estaban dando a la luz los problemas que la mujer moderna en Corea del Sur presenta. Y mucha gente se dio cuenta de que, wow, no solo es la mujer en Corea del Sur, es la mujer en todos lados. O sea, yo leí ese libro y yo dije, y sí, o sea, estos problemas los conozco porque estos problemas los vivo yo también. O sea, no hay mucha diferencia, a pesar de que vivimos en continentes diferentes. O sea, eso es una locura. Pero Kim Ji-young trata sobre esta mujer del mismo nombre, nacida en 1982. Y para los que no lo saben, en 1982 el nombre más popular era Kim Ji-young. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir este título? Que a pesar de que esta es la historia de esta persona, es una historia que se repite en muchísimas mujeres. Ella, a través de esta narrativa que me parece súper inteligente, este libro lo escribió Cho Nan-ju, súper inteligentísima, está escrito como una carta clínica de un psiquiatra. Ella está teniendo problemas porque acaba de dejar su trabajo para cuidar de su bebé y su esposo empieza a notar que habla como otras mujeres de su vida, o sea, como una amiga de hace 20 años, o sea, y habla tal cual como ella o como su propia mamá. O sea, él empieza a decir que sí, yerno, no sé qué, no te preocupes, tal. Y obviamente el esposo está como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto o qué? A través de esta situación, ella te va... O sea, me parece muy poderoso que ella esté hablando como si fuera otras mujeres porque es lo mismo, pasan por lo mismo. Es muy fuerte porque cuando tú lo lees, tú te pones en los zapatos de Kim Ji-young y dices, a mí también me pasó eso en el aspecto laboral, en el aspecto escolar, o sea, vamos a través de toda su vida hasta que se casa. Lo que más me gusta del libro es que es muy factual, o sea, te dice cosa por cosa cómo las mujeres tenemos un poco de desventaja en el mundo, o sea, cuáles son esas desventajas y por qué nos afectan de manera que crean desigualdad. Yo siento que a mucha gente ese concepto le parece un poco difícil porque no, pero es que las mujeres trabajan y las mujeres votan, sí, pero si te pones a pensar un poco más en profundidad eso que estás diciendo, sí, las mujeres trabajan, pero ¿cuántas mujeres en el mundo ganan un poco menos que su compañero hombre que hace el mismo trabajo? Sí, las mujeres votan, pero ¿cuántos presidentes mujeres hay en el mundo en este momento? O sea, históricamente, o sea, mi país no tiene presidente, nunca ha tenido presidente mujer en su historia. Estados Unidos nunca ha tenido presidente mujer en su historia. O sea, si ves los libros de historia, ¿cuántos presidentes mujeres hay en tu país? Puede que haya 1, 2, pero la desigualdad está ahí, está clara, y me parece que Cho Nan-ju lo que hace es abrirte los ojos a ella o mostrártela de manera un poco más clara para que tú la veas. Es muy accesible el libro, va al punto y es incómodo para las personas que necesitan estar incómodas y que necesitan despertar, porque muchas veces, como les digo, es fácil cegarse a eso y decir, no, nosotros no necesitamos un cambio, no necesitamos que la gente se reúna y proteste, porque todo está bien, todo está maravilloso. Y la verdad es que para ti todo está maravilloso, pero ¿a cuestas de quién? No sé si me explico, pero siempre cuando todo está perfecto en tu realidad, tienes que pensar ¿a costa de quién? O sea, ¿a costa de quién estos privilegios que yo tengo y que a lo mejor no me doy cuenta de que tengo están? Este tipo de conversaciones de abuso, de desigualdad, de misoginia tal cual, muchas mujeres se quedan calladas al respecto y siempre es un problema que está ahí pero del que no hablamos, y Cho Nan-ju lo que hace es hablar de ello, es tal cual hablar de ello, y por eso causó furor y por eso causó polémica, porque en Corea del Sur y en todo el mundo se sabe de estos problemas y se sabe que existen, pero muy pocas personas se atreven a hablarlo. Es una de las frases incluso del libro es: muchas cosas han cambiado y muchas cosas se han logrado,
pero son las pequeñas cosas, las pequeñas normas culturales, las pequeñas expectativas que se tienen de un género y no de otro, que hacen que no haya cambiado nada, no ha cambiado nada. Entonces llama a la conciencia y a que hagamos algo para cambiarlo. Yo ya estaba muy expuesta a ese tipo de información, entonces el libro no fue tan sorprendente para mí, pero sí estoy muy contenta de que exista y estoy muy feliz de que mucha gente lo esté leyendo. Y incluso celebridades coreanas le están dando como reconocimiento. Eso me parece muy importante porque eso hace que muchísima más gente esté al tanto de estas cosas. Entonces ese libro me parece muy importante y por eso se lo quise recomendar. Otro libro que me gusta mucho es Orgullo y Prejuicio. Y tú me dirás, es una historia de amor y las mujeres siempre han sido condicionadas a que se tienen que casar y todo lo demás. Pero este libro, por sus personajes, por las vueltas irónicas que toma, incluso por la misma autora, o sea, imagínate, era el siglo XIX, y esta mujer, nada más con que haya firmado el libro con su nombre, es un acto feminista, porque en ese entonces muy pocas mujeres lograban publicar sus trabajos. De hecho, estaba comenzando el auge de la literatura feminista con Mary Wollstonecraft. Bueno, estaba apenas comenzando. Entonces el hecho incluso de publicar un libro bajo tu nombre era un acto de rebeldía y era un acto feminista. Entonces Jane Austen para mí, feminista por siempre. Incluso la primera frase del libro ya te pone como en contexto lo feminista que era esta mujer. Es una verdad universalmente conocida que un hombre soltero y poseedor de gran fortuna necesita una esposa. O sea, ¡qué genio! Es increíble. Porque para ponernos en contexto, y esta historia feminista netamente por el contexto cultural en el que está escrita, o sea, es una historia de 1800. En 1800 las mujeres no podían votar, las mujeres no se podían divorciar, las mujeres no podían tener propiedades, pedir un préstamo, tener crédito, no podían ser dueñas de nada. Y la historia trata de que esta familia, los Bennets, la señora Bennet está loca por casar a sus hijas porque una vez que se muera su esposo, que muere el papá de la familia, se quedan en la calle porque la herencia no puede ser transmitida a mujeres, la herencia solo puede ser transmitida a miembros hombres de la familia. Entonces el señor Bennet, una vez que muera, la casa pasa a ser de un primo, de un sobrino, por allá, el señor Collins, que es asqueroso, I hate him, y los demás se quedan en la calle. Entonces la señora Bennet, obviamente súper irritante la señora, pero está como que loca por casar a sus hijas porque es la única manera de dejarlas con estabilidad económica. Era la única opción para una mujer de la época para no estar en la calle, porque otra cosa que las mujeres no podían hacer, no podían trabajar ni podían tener una educación mayor a la básica. O sea, podían aprender a leer y escribir, pero no podían ir a la universidad, amiga, no podían hacer nada con su vida. Y Elizabeth Bennet, que es una de las protagonistas, es una de las hermanas Bennet, es un icono feminista para mí porque ella sabe todas estas cosas, sabe que se tiene que casar, sabe que tiene que moverla para conseguir un marido y no hace ninguna de las cosas para conseguir un prospecto. O sea, muchas de las mujeres aprendían a coser, aprendían a tocar el pianito como para entretener a los hombres y decir, míreme, aquí estoy. Y ella no aprende a hacer ninguna de esas cosas. O sea, valora mucho su felicidad y valora mucho el que si ella se quiere casar, lo va a hacer por amor, lo va a hacer porque ella quiere a esa persona y no por seguridad económica. Algo que si te pones a pensar, no tienes opciones, madre, te vas a quedar en la calle si no te casas. Pero ella dice, no, yo quiero ser feliz, yo quiero, o sea, no me interesa si esas son las consecuencias, yo quiero enfocarme en otras cosas. Algo que ahorita suena muy básico y como muy, ay sí, no se quiere casar, wow. Pero en esa época era como que, ¿qué estás haciendo? De hecho, en la novela hay otros personajes que te dejan esto muy en claro. La amiga de Elizabeth, Charlotte, se termina casando con el horrible Mr. Collins solo porque no tiene otra opción, no tiene prospectos, es una carga para sus padres, no tiene dinero, no tiene una manera de subsistir en el mundo, sino
casándose con este señor, porque no tiene otros prospectos, no tiene otra gente diciéndole, mira, cásate conmigo, no sé qué. No puede permitirse escoger ser feliz así sin más, porque no puede hacer una vida por sí misma. Entonces encuentra el primer hombre que le pide casarse con ella y se casa con él, a pesar de que no lo ama, no lo estima, ni nada por el estilo. Una cosa muy importante de mencionar es que en esta época lo que más se hablaba de los derechos de las mujeres, cuando apenas se estaba empezando a protestar por ellos, era: las mujeres necesitamos una educación, y se hablaba mucho del matrimonio. Por esto de que no era una opción, no era como que I think I'm gonna marry that person. No, era una obligación. Y se hablaba mucho de esto, de por qué las mujeres tienen que ser obligadas a casarse. ¿Qué tal si no quieren casarse? ¿Qué tal si solo quieren casarse si conocen a alguien que de verdad les agrade? Tal cual. O sea, se esperaba que se casaran y ya, no se tenía ni que caer bien. O sea, simplemente era como una expectativa más. Entonces Elizabeth a mí me parece una heroína muy clara, feminista, porque ella rechaza eso. Ella rechaza de plano, rechaza 2 propuestas de matrimonio para empezar. Que, o sea, si tú me dices su mamá, yo creo que le debió haber dado como un paro cardíaco, porque ella dijo, niña, no vas a sobrevivir. Y bueno, obviamente estaba Mr. Darcy, que increíble personaje, de verdad. Pero ella nunca cede ante, es el nombre del libro, prejuicio y orgullo. O sea, él es muy orgulloso para acercarse a ella, y ella tiene todo el prejuicio del mundo de que esta es una persona que no le conviene, de que no. Y es un tipo millonario, o sea, le conviene totalmente casarse con ella. Y él, en algún punto, porque es una historia de amor, en algún punto le dice como que, es que estoy segura de que me va a decir que sí. Y ella le dice que no. Ella no se va a casar con él si no cree que va a ser feliz. Entonces eso es algo completamente feminista. A lo mejor no es completamente feminista ahora, con la visión de ahora, pero en ese momento era impensable decir que no a una oportunidad así. Y aún así ella lo hace. Y no solo eso, Elizabeth Bennet tiene pensamientos durante la novela que son completamente adelantados a su época. O sea, el nada más pensar de que el libro sí fue escrito en 1800 es como que impresionante, porque el hecho de que las mujeres no tuvieran derecho a pensar diferente no significa que no lo hicieran. Y eso es impresionante y súper cool de la novela, que sí puedes ver a través de las observaciones de Jane Austen cómo era la vida en ese entonces, y cómo existía el sarcasmo, cómo existían los comentarios hacia la política, cómo existían opiniones diferentes a las que se creía que eran las meras del año, o sea, de la época. Es uno de mis libros favoritos, y yo considero que es un libro feminista por eso, porque no se conformaba con las reglas de ese entonces. Otro libro del que les voy a hablar es, y este creo que es el más como in your face o en tu cara de que es feminista, es Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie, mujer que admiro muchísimo. Ella hizo una conferencia TED que hablaba precisamente de esto, de por qué todos deberíamos ser feministas. Y la quiero mucho, o sea, habla de muchas cosas, habla de los dobles estándares entre mujeres y hombres, por qué criamos a los niños de manera diferente a las niñas, por qué a las niñas a veces les decimos, deberías tener ambición, pero no tanta ambición porque vas a intimidar a los hombres. O sea, todas estas ideas arcaicas que seguimos manteniendo en la sociedad hoy en día, y no entiendo muy bien por qué. O sea, sí entiendo por qué, pero no debería ser así, ¿verdad? Entonces ella lo deja muy claro. O sea, me parece también, como este de Kim Ji-young, me parece un libro súper accesible para que todo el mundo quiera como investigar un poquito más acerca de esto. Todos estos libros tienen en común que cuando yo era los leí también un poco más joven, entonces me abrieron mucho los ojos y me hicieron querer investigar más. Eso es lo que comparten estos libros, que te invitan como a ver un poquito más allá de lo que estás viviendo, de lo que estás rodeada, y entender por qué la desigualdad no es el camino. Porque como estamos viviendo en este momento, a lo mejor parece chévere y parece cool y no sé qué, pero en unos años te vas a dar cuenta de que, con la esperanza de que cambie, en algunos años te vas a dar cuenta de que vamos a estar mucho mejor, que hay mucha oportunidad para crecer, para que
no sientas ningún tipo de límites o esferas o no sé, el techo de cristal que hay que romper y todo esto, que simplemente sea una cuestión de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. Es un movimiento muy sencillo que se ha querido demonizar en muchas ocasiones, pero no debería, porque la premisa es sencilla. Y tú me dirás, ay, ¿por qué no es humanismo? ¿Por qué no es no sé, sí, humanismo es lo que más escucho? Y es porque tienes que nombrar el problema. El problema en este caso es la desigualdad de género. Entonces es feminismo, amigo. No te asustes, no muerdes. Las feministas no muerden. Las feministas lo que quieren es que tú escuches y aprendas. Todos deberíamos ser feministas. De Chimamanda, ella tiene también, o sea, este libro tiene la bondad que también tiene un video, como les dije, la TED Talk, entonces puedes ir a escucharla o leer el librito. Me parece como el más de concepto y así, pero está muy cool. De hecho, hasta está en una canción de Beyoncé. Amazing. O sea, ¿quién puede decir que está en una canción de Beyoncé si lo que estaba haciendo era dando un discurso? No mucha gente. Muy increíble. Deberían... si no vas a ver el discurso ni vas a leer el libro, escucha la canción de Beyoncé. Tú escuchas Flawless y ya. Una mención honorífica, yo diría, son libros que te van a enseñar de mujeres en el arte y mujeres, en este caso, en el contexto mexicano. O sea, estos dos libros me gustan mucho porque, como les digo, cuando yo era pequeña, muchas veces no encontraba como íconos femeninos en los que yo me pudiera apoyar, en los que me inspiraran y así. Y con el tiempo eso obviamente cambió porque me abrí más a la investigación, me abrí más a conocer, y estos son ese tipo de libros que yo creo que van a ayudar a muchas niñas a hacer lo mismo, a entender que, amiga, no eres la única, simplemente no sabes que hay más mujeres en las que te puedes apoyar, mujeres que abrieron muchas puertas para ti, no lo sabes a lo mejor, y esta es una manera como didáctica de aprender sobre ellas. En este caso les voy a mostrar de Mujeres en el Arte, escrito e ilustrado por Rachel Ignotowski. Este libro está muy cool, te habla de las Guerrilla Girls, que yo las amo. Las Guerrilla Girls son un grupo feminista, performativo y todas estas cosas que llama la atención de la gente en las injusticias en el arte. Entonces, son estas muchachas y se llaman Gorilla Girls porque siempre usan como máscaras de gorilas en público. Ay, las amo. Ellas pusieron una valla gigante enfrente de uno de los museos más importantes diciendo, como con una Venus acostada, diciendo como que ¿acaso tengo que estar desnuda para estar en el Met, en el Museo Met? Porque la mayoría de las pinturas eran mujeres desnudas, pero la minoría de los artistas eran mujeres. Entonces, para pensar, compadres. Y el otro es un libro que francamente me parece muy lindo, me parece increíble. Se llama Mexicanas, que hicieron historia, escrito por Pedro J. Fernández, y tiene un prólogo por Pau Orozco. Ella también trabajó en la edición y como cuadrar con las ilustradoras para que todo se viera excelente. O sea, es una belleza el libro, de verdad que sí. O sea, las ilustraciones son preciosas y me hizo conocer a muchas mujeres de las cuales no tenía idea, y eso es muy empoderante. Te hace sentir que no estás en esto sola, que han habido muchas mujeres detrás de ti que están luchando para que el mundo cambie, para que el mundo sea más justo, más bondadoso con las próximas generaciones. Y entonces conocerlas, en este caso mexicanas, es muy lindo y muy sanador, porque para nadie es un secreto que en Latinoamérica hay muchísima desigualdad de género, hay muchísima violencia de género, y es un problema que nos atañe a todos. Entonces, libros que reflejen los roles de las mujeres más allá de madres y esposas, que nos pinten como soñadoras, esgrimistas, pintoras, revolucionarias, o sea, historiadoras, atletas, o sea, todas estas cosas que somos, que es mucho
más allá de los roles que una vez nos quisieron imponer. Es muy sanador, como les digo, es muy esperanzador y bonito verlo, o sea, porque hace un par de años no estaba, tal cual, no estaba eso. Entonces yo aprecio mucho este como furor del feminismo en los últimos 10 años, porque si les soy sincera, lo necesitamos que se mueva un poco el piso, que haya un poquito de despierten. Si no se hace, las cosas lamentablemente pueden seguir igual. Y para mucha gente no ve el problema con eso, pero sí es un gran problema. La igualdad de derechos no es una lucha egoísta y no es una lucha malintencionada. Creo que todos merecemos una oportunidad justa y limpia, sin que cosas como el género, la etnia, la religión, la orientación sexual, la situación económica ni nada por el estilo empañen esa oportunidad. Esos son algunos de los libros que tienen, como les dije, tintes feministas, que yo los considero libros feministas, que considero que serían perfectos para que las niñas los lean, los niños también. Y nada, eso es todo. Los veo la próxima semana y que tengan un excelente día. Yo considero que son feministas